voy a utilizar estos barrotes, dos barrotes. Los corté a 1.21 de largo. Con la ingleteadora le voy a hacer el corte a 25 grados de los dos lados, y te van a quedar así. Ahora vas a cortar 4 tiritas de 45 centímetros e igual les vas a hacer el corte a 25, pero esta vez no va a ser así como esta, que están encontradas los cortes, así y así. No, aquí el corte va a ser así y aquí también así, porque esto va a ir así y van a hacer las patas de tu silla. Entonces corte a 25 grados también. Bueno, ese es el corte a 25 y como te dije, debe de ser el mismo corte. Entonces vas a voltearlo y lo vas a poner así para que sea, que te quede el corte para el mismo lado. Vas a tener estos 4 así. Lo que vamos a hacer ahorita son las patas con este. Del extremo de la punta aquí vas a marcar 25 centímetros y ahí es donde vamos a poner este así, ahí exactamente a los 25 centímetros. ¿Sí? Yo lo voy a atornillar, le voy a poner unos tornillos aquí para que quede bien fijo. Recuerda con una broquita hacerle las guías para que al momento de meterle el tornillo no se te abra la madera. Yo utilicé estos tornillos de 2,5 pulgadas del número 6. Aquí en México les conocemos como pija para tabla roca, así lo venden. Vamos a utilizar 4 tablones de 55. Y esto le vamos a cortar un extremo también a 25 grados. Un extremo nada más, el otro no, el otro va a quedar así. Aquí ya tengo uno cortado a 25 grados. Todos los vamos a cortar a 25 grados de un solo extremo. Mira, este paso es importante. Lo que vas a hacer es colocar tu tablón parejo a lo del corte que hiciste, ¿sí? Acá está el corte a 25, parejo el corte, y que te quede en la orillita la tabla, ahí exactamente en la orilla, ¿sí? Ahí quedó, pareja la tabla en la orilla y acá arriba. ¿Para qué? Porque aquí vas a marcar exactamente donde vas a cortarle, de aquí a aquí, ¿sí? Vas a marcar para hacer un corte ahí, ya sea que lo hagas con la cegueta o con la ingleteadora. Y también vas a marcar de esta forma el ancho de tu tabla. Aquí le pasas el lápiz para saber qué ancho tiene. Ahí ya se lo pasé y ese es el ancho que le voy a cortar. Le voy a cortar hasta donde está marcado. Bueno, mira, y así es como te va a quedar, ¿sí? Le haces el resaque para que entre la madera y aquí poderle poner unos tornillos también. Así te va a ir quedando. Ahorita te muestro cómo hice yo el resaque. Lo que pasa es que yo tengo una ingleteadora y con eso es más fácil. Exactamente el corte lo dejé a 40 grados. La ingleteadora trae aquí un tope, un tornillo, que es lo que hace que no baje hasta el fondo. Ahí atora, hasta ahí llega. ¿Para qué? Pues para ese tipo de cortes que no van pasados, ¿ves? Hasta ahí llega el corte, no pasa, no puede bajar más. ¿Por qué? Pues porque tiene ese pequeño tope ahí. Este es regulable, das vuelta para arriba o para abajo, dependiendo de dónde quieres que quede el corte. Voy a explicar cómo hice este corte.
haz de cuenta que esto va a quedar así parado. Esta es la banca que va a quedar parada. Entonces lo que hago es acuesto la banca y este que es el tablón que va para arriba lo acomodo aquí así, ¿sí? Así acomodado de esta forma, ahí, que quede bien alineado. Lo paso y una vez que quede bien alineado mido este corte. A mí me quedó exactamente a 40 grados. Lo alineo exactamente aquí a la orilla de la tabla para saber dónde debo de cortar. Entonces ahí, como ya está alineado aquí, marco aquí que es donde voy a hacer el corte para que me queden iguales, ¿sí? Esto es lo que le voy a cortar. ¿Qué tanto le voy a cortar? Bueno, acuérdate que el tablón va a ir así por encima, por lo tanto, como va así por encima, lo que le voy a cortar va a ser lo que sobre de aquí de abajo. Entonces, para cortar lo que sobre de abajo, alineo la tabla esta aquí y ya marco qué es lo que debo de cortar. E igual puedes marcar, medir el grueso y entonces ya marcar de aquí a aquí, y es lo que le vas a cortar hasta la medida que te dio el corte, que sería esta. Y entonces ya hago el corte y así me va a quedar. Y ahora sí ya nada más lo voy a acomodar aquí, que quede bien acomodado, ¿sí? Y ya le pongo pijas ya bien acomodado, ¿sí? Así va a quedar más o menos. Así está. Y ya nos queda la base así. Este va a ser el asiento. Ya nada más vamos a poner la otra por atrás y los vamos a unir. Voy a dejar el asiento de 60 centímetros. O sea, la tablita de aquí hasta acá va a ser de 60 centímetros. Solamente ahorita le voy a poner dos en las orillas. ¿Por qué? Porque le quiero poner un refuerzo que va de aquí a aquí. Y para saber la medida bien exacta, le pongo las tablitas de 60, mido de esta orilla a esta orilla y es el corte que voy a hacer para esa tablita. Van a ir dos tablitas, una aquí a este lado y otra de este otro lado. Y también voy a cortar una tablita para un refuerzo aquí en medio. No lo ocupa porque realmente es maciza la tabla, pero como quiera se lo voy a poner. Okay, esos refuerzos se los puse y me quedaron de 44.5 centímetros de aquí a aquí. Ahora le voy a meter el de aquí de en medio, de aquí a aquí. Ahora ya la cuestión es irlo forrando el asiento. Y bueno, lo fui lijando de una buena vez. Ya sabes, con el implemento que utilizo para lijar es este. Y vamos a irlo lijando. Y vamos a ir poniendo las tablitas a 60. Dejé el asiento a 60 centímetros. Ya quedó el asiento. Ahora vamos con la parte de aquí, lo que va de este lado. Bueno, y ahí mi ayudanta esperando para ayudarme. Tequi. Ahí vamos, terminando ya casi. Para el respaldo voy a poner dos tablones de 55 en la parte de atrás. Los vamos a poner aquí, en esta parte de aquí. Ahí los vamos a poner con pijas para que quede ahí, exactamente ahí. Y así quedará el respaldo. Ya nada más le voy a poner los descansabrazos y darle la bañada con aceite de linaza. Y así quedaría ya terminada. Vamos a ponerle el aceite de linaza. Y bueno, finalmente así quedaría ya terminada la banquita. Ahorita le vamos a poner unos cojines, o lo puedes poner cojines o lo puedes dejar así. Ya tú sabrás. Acuérdate de suscribirte, pasar al canal, darle like. Y así te quedaría. No olvides suscribirte, darle like, pasar por el canal. Estoy en el grupo Pallets, Tarimas, Muebles y más. En Face tengo una página que se llama Pallets, Tarimas, Ángel Abundis.
por ahí me puedes encontrar. Saludos desde Ciudad Valles, San Luis Potosí. Aquí te dejo otros videos para que pases a ver mi canal.